De hecho, una tarea que por ahí le solicité que investigáramos, ya vimos el concepto del testamento, lo explicamos el sábado pasado. Vamos a ver ahora, entrando con lo que son materia de sucesiones, cuáles son las características de los tipos de testamento que nuestra legislación civil reconoce. ¿De acuerdo? Vamos a ubicarnos aquí en el Código Civil. Fíjense ustedes, por favor, a partir de qué artículo ya tenemos que poner en práctica nosotros la autonomía, la búsqueda de las legislaciones, de las normatividades del tema. Podemos ir al índice, podemos abrir nuestro código así de manera espontánea. Se supone que si estamos cumpliendo con la lectura, las tareas, ¿verdad? La retroalimentación, pues tenemos que familiarizarnos en qué artículo vamos. Se lo voy a poner más sencillo. Vamos a ubicar exactamente qué es el testamento público abierto. De la protección. Testamento público abierto, es con el que vamos a iniciar explicando sus características. Mientras lo encuentran, voy a hacer una breve retroalimentación de esta temática. Comentábamos que en materia de sucesiones, que es parte del derecho común, del derecho civil, es donde se regula todo lo referente a la cuestión o el destino jurídico que se le van a dar a los bienes y derechos de una persona que ha fallecido. ¿Ok? La propiedad, la titularidad de los bienes, tanto muebles como inmuebles, una vez de que su legítimo propietario, una vez de que su dueño fallece, no se quedan en el limbo. O sea, no quedan sin ninguna regulación jurídica alguna, sino que pasan a ser propiedad de una nueva persona. ¿Ok? Hay dos maneras de asignar, por así decirlo, la titularidad a una persona respecto a dichos bienes. ¿Ok? Una forma es por la vía testamentaria y la otra es por medio de una sucesión legítima o intestamentaria. ¿Cuál es la diferencia? Lo explicábamos. La vía testamentaria o a través de un testamento, que también a la par vimos que es un acto jurídico solemne, personalísimo, revocable y libre, en el cual una persona establece su voluntad, ¿verdad?, para destinar sus bienes presentes y futuros. ¿De acuerdo? Entonces, comentábamos en ese sentido que no necesariamente tienen que ser familiares los que se estipulen como herederos en un testamento. Yo puedo dejarle mis bienes a una persona que no tiene ningún tipo de parentesco conmigo, por la razón que yo considere o quiera, ¿verdad? Entonces, pero si va a ser esa situación, lógicamente la tengo que plasmar en un testamento. Esa es la situación que yo comentaba, que cuando se hace lectura a un testamento, la familia pues comienza a tener diferencias, que no es posible que le haya dejado toda la totalidad o parte de sus bienes a una persona que no comparte un parentesco o un lazo consanguíneo, un vínculo familiar con él. Sí hay casos, o sea, muchas veces la familia pues no es muy de acuerdo al criterio o a la voluntad del testador, no es muy grata, no es muy merecedora de ese beneficio, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso tiene que obrar en un testamento. Y la otra manera, como lo acabo de comentar, es vía intestamentaria, que también se le conoce como una sucesión legítima, ¿ok? Y es la parte más importante. ¿Por qué más importante? Porque nosotros como abogados nos vamos a encontrar ante litigios que son los juicios sucesorios intestamentarios. Hay dos tipos de juicios: el juicio sucesorio testamentario y el juicio, buenas tardes, y el juicio sucesorio intestamentario. El testamentario
es prácticamente sencillo, porque lo único que se tiene que gestionar, por así decirlo, en ese tipo de juicio es que se cumpla con la voluntad del de cuyos, del autor de la herencia. ¿Con qué? Con base al testamento legalmente existente. El detalle es cuando viene una sucesión donde no existe testamento. ¿Cómo se va a repartir? ¿En qué sentido o bajo qué criterio se van a repartir los bienes de la persona fallecida? ¿Ok? Entonces, antes de entrar en materia de esto, que es lo más importante, tenemos que conocer cuáles son las características de los tipos de testamento. O sea, primero vamos a hablar el punto de partida, que es lo más sencillo, cuando existe, buenas tardes, un testamento como tal. ¿Ya ubicaron ahí lo que les pedí? Veo. Ok. Vamos a iniciar. Orduña, ¿nos puede apoyar por favor con la lectura? Título tercero de la forma de los testamentos, capítulo 1, disposición generales. Artículo 1404. El testamento en cuanto a su forma es público o privado. Artículo 1405. El testamento público se otorga ante notario y testigos, o únicamente ante notario en los casos previstos legalmente, o ante el director del registro público de la propiedad y del notario, por conducto de los jefes de departamento de los registros públicos en el Estado, tratándose del testamento hológrafo. Ok. Testamento público y testamento privado. ¿Nos repite qué número de artículo con el que comienza el tema? Con el 1405. 1405, compañeros. Código Civil del Estado de Chihuahua. Ok. Características de los testamentos. Ok. No tenemos pizarrón. De todas maneras, voy a explicar como es de costumbre para que ustedes vayan tomando nota. Y ya saben que la retroalimentación va a ser la lectura de los artículos. ¿De acuerdo? Muy bien. El testamento público en sí, lo acaba de leer la compañera, tiene las características siguientes. Lo más importante es aquel que se celebra o se realiza ante un notario público, ante un fedatario público. Ustedes dirán, es lógico, pues todos los testamentos, si estamos viendo que en el concepto de testamento nos dice que es un acto jurídico solemne, pues obviamente se requiere la intervención de un fedatario público, en este caso el notario, ¿correcto? Sin embargo, hay testamentos que para reconocer, fíjense muy bien lo que les voy a decir, es la parte importante, para reconocer la existencia jurídica de tal acto jurídico, de tal documento, no necesariamente algunos tienen que celebrarse ante notario. Ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Tenemos el testamento hológrafo. ¿Sabemos qué es el testamento hológrafo? Sí. Aquel que se redacta de puño Y letra. ¿Y letra de quién? De la persona que tiene el interés de en vida dejar o plasmar, declarar su voluntad en cuanto al destino de sus bienes presentes y futuros. ¿De acuerdo? Bueno, el testamento público abierto se celebra ante el notario público. Se los voy a explicar confiando en que ustedes le dan lectura en lo sucesivo al código para que sea más práctico. Yo voy ante el notario, ¿verdad? ¿A cuál notaría? A la que quiera. Eso no implica que voy a la notaría 1, 2, 3, a la 3, a la 3, a la 3, es la que yo más en lo particular, por cuestiones de ubicación, es la que yo no le estoy dando publicidad, no, es simplemente un ejemplo. Lo único importante que tenemos que tomar en cuenta es la jurisdicción territorial, ¿ok? Así como los tribunales están bajo la jurisdicción del distrito judicial, las notarías también están adscritas al distrito judicial. O sea, si yo vivo en Saucillo, por mencionar un ejemplo, y yo quiero llevar a cabo el trámite de mi testamento público abierto, tengo que hacerlo ante una notaría de mi domicilio, que en este caso sería el distrito judicial Camargo,
¿ok? Si yo radico en Julimes, en Rosales, en Ñoqui, Cárdenas o aquí en Delicias, lo tengo que hacer ante una notaría, obviamente adscrita al distrito judicial, que en este caso somos el distrito judicial, Abraham González, por cabecera aquí en Ciudad de Delicias, ¿de acuerdo? Cada distrito judicial tiene sus notarías. Hay una asignatura que vamos a ver que se llama Derecho Notarial y Registral. Ahí donde yo les explicaré en su momento cuáles son los requisitos para ser notario público, con base a qué criterios se va abriendo una notaría en un municipio, por cada cuántos habitantes se tiene que abrir otra y luego posteriormente 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno. Una vez de que yo ubico una notaría dentro del distrito judicial con base a mi domicilio, yo acudo ante el notario, hago una cita, ya depende de cómo se maneje la notaría. Explico al notario que es mi deseo llevar a cabo el trámite de mi testamento, ¿okay? Le llamamos testamentarias o testamentarías, muchos le dicen por usos y cosas, pero es testamentarias. Él nos explica, de hecho el mes de septiembre está reconocido, no sé si ustedes han escuchado. Sí, es cuando se hacen descuentos. El mes del testamento, el mes de septiembre se le conoce como el mes del testamento, donde todos los notarios, ¿verdad? Algunos así con todo el dolor de su corazón, ¿verdad? Pues se tienen que poner de modo en cuanto a reducir el costo honorario de lo que es el trámite de cualquier tipo de testamento. No importa si es un testamento público abierto, si es un testamento privado o público cerrado o privado, ¿ok? O incluso también en este caso el registro público de la propiedad y del notariado se pone de modo cuando se trate de un testamento hológrafo. Bueno, pero el mes de septiembre es el que se debe de aprovechar sugeridamente para la cuestión económica. Bueno, acudimos ante el notario, explicamos la intención de llevar el trámite y él nos va a dar una serie de requisitos y nos va a dar los formularios, ¿ok? Mire, nos va a explicar así de una manera muy profesional, con peras y manzanas, como coloquialmente se dice. Usted tiene que tener primeramente un inventario bien minucioso de sus bienes presentes, ¿ok? Y a la vez debe usted dejar plasmado o registrado cuáles pueden ser posiblemente bienes futuros que después de su muerte puedan manifestarse y qué destino se le van a dar. El testamento incluye bienes presentes y bienes futuros. Presentes a qué y futuros a qué. A la muerte, a la vida, presentes en vida del testador y futuros, es decir, posterior, que surjan posterior a la muerte del testador. Caray, ¿cómo está eso? ¿Cómo que bienes que surjan después de que muera el testador? Muchas veces hasta el mismo testador desconoce que derivado o como producto de un negocio, de una inversión, de una herencia que por ahí él desconocía y estaba incluido en el testamento o heredó o posteriormente hereda sin saber la persona que lo puso como beneficiario que ya había fallecido. El caso es de que hay bienes que después de su muerte están o pasan a ser de su propiedad, pero ya falleció. Eso sería un ejemplo de un bien futuro, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué destino se le va a dar? Muchas veces pues se debe de plasmar y todos los bienes futuros, créditos, ingresos, ganancias, patrimonio que se llegue a vincular en esta naturaleza, pues es mi voluntad que se reparta en partes iguales entre las personas que estoy incluyendo en mi testamento, para no errar, ¿me explico? O bien puedo decir, si acaso se llega a manifestar bienes futuros, quiero que se destinen única y exclusivamente a este familiar o a esta persona, aunque no sea mi familiar, ¿de acuerdo? O si se ignora, si se omite en un momento dado o él afirma bajo protesta de decir verdad, porque así lo es, ¿sabe qué? Notario público, yo no tengo conocimiento de posibles bienes futuros, ¿verdad? Entonces, pues no deseo manifestar ningún tipo de voluntad, ¿ok? Así se queda en el entendido de que en caso de que se llegase a manifestar bienes
futuros se van a tener entonces que distribuir, repartir por la vía intestamentaria. ¿Por qué? Porque no van a obrar en una voluntad testamentaria. ¿Sí me explico? Sí. Todo lo que no se exprese en testamento en cuanto a la repartición de los bienes, por regla general, se tiene que entregar, se tiene que hacer su sucesión por vía intestamentaria. Incluso si yo en vida genero un testamento y no contemplo todos los bienes presentes, por omisión, lo que se me pase, entonces, aunque yo haya dejado un testamento plenamente o legalmente existente y no contemplé todos los bienes que no contemplé se van a tener que repartir por vía intestamentaria. Esa es una regla, un principio general, ¿ok? Y es la clave también para los bienes futuros, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, compañeros. Es muy importante que entendamos esta parte. ¿Todo bien? Por la vía intestamentaria, profe, supongamos que, por decir, nuestros padres que tengan un negocio y no dejaron especificado, así como usted está diciendo, si se producen más bienes, se irían luego los, como por lo que usted nos ha explicado, que primero los hijos o así. Ok, buena pregunta. Vamos a hacerlo más sencillo. Su mamá tiene un negocio, sí, y fallece, y no deja en su testamento, no deja a quien le hereda ese negocio, ¿verdad? Pero el negocio sigue funcionando, fallece y el negocio sigue funcionando, sigue generando réditos, sigue generando ganancias, ¿ok? Se tiene que abrir un juicio de sucesión intestamentario, ¿ok? Entonces, cuando se abre el juicio de sucesión intestamentario y que se va a tener que hacer la repartición de dicho negocio de acuerdo a lo que es el parentesco consanguíneo, se va a designar a una persona denominada albacea. El albacea, junto con el juez de lo civil, en este caso es el juez de lo civil, en otras entidades federativas la autoridad competente es el juez familiar, civil y familiar, en este caso es el juez civil en el estado de Chihuahua, ¿okay? Y el Ministerio Público, que es la representación social, van a encargarse de administrar, de inventariar todos los bienes y en este caso, para poder repartir o destinar la repartición del bien, los familiares, los herederos se tienen que poner de acuerdo y este es donde viene la polémica que les comentaba en la clase pasada. A ver, somos 5 hermanos, nuestra madre ha fallecido y quedó el mini super, por decir un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a repartir? No dejó testamento, entonces, ¿qué onda? No, ¿sabe qué? Pues yo, hermano mayor, no tengo interés legítimo. Entonces, en su momento, yo voy a repudiar, así se le llama, repudiación de herencia. Lo que a mí me corresponda, se lo cedo a mi hermano menor, ¿ok? Por mencionar un ejemplo. O mi parte la cedo para que se repartan entre los demás. ¿Ok? Entonces todo el mundo tiene que tomar una decisión si repudia o si tiene interés. Vaya, eso se tiene que depurar. Son pláticas, lo tengo que decir, incómodas. Son pláticas entre familia a veces un tanto incómodas en el sentido de que tratándose de dinero, de patrimonio, de acuerdo a la personalidad, lo tengo que decir, de los intereses legítimos, pues es muy probable que haya diferencias muy marcadas. Antes de continuar, ¿sí? ¿Cómo era repudiación? ¿Qué? Repudiación, de repudiar. Se escucha muy feo, pero así lo marca el código. Repudiar herencia. ¿Ok? Ok, entonces, al último, para no hacerlo, ya para contestar a la pregunta, lo que se hace, igual si se deja una casa intestada, un negocio, un terreno, por lo regular, en la práctica, lo que sucede el 90% de las ocasiones es que se tiene que vender y el producto de la venta se entrega de manera proporcional a los herederos. ¿De acuerdo? Si por ahí es que yo quiero que el negocio continúe, entonces entre todos lo vamos a manejar. Voy a atreverme, ¿verdad?, a mencionar un ejemplo, ¿verdad? No sé si ustedes tengan conocimiento de que hubo un negocio muy próspero acá donde tienen su casa en el sector poniente, en la calle Séptima y avenida Séptima Poniente,
la maderería Delicias, la maderería de Don Pedro. ¿Ok? Todo, yo desde que mi padre vivía en Cáncer, fabricantes de muebles, ¿verdad? Ahí nos sortíamos la madera. Un negocio que el señor dejó bien establecido, el señor, el padre, y actualmente enseguida, es la casa de enseguida, que ahora es de mi tío, la adquirió vía testamento de mi abuela, y de hecho toda esa propiedad era de mi abuela. El caso es de que ahorita ya la devolvieron los hijos, ¿verdad? No me consta, no voy a hablar, los hijos decidieron, así lo voy a manejar, decidieron cerrar el negocio, un negocio muy próspero. ¿Y a qué viene el caso? Que para poder tomar la decisión de cerrar ese negocio, y cuando digo cerrar es de que quebraron, que se malgastó, se maladministró, se pasó esto, pasó el otro, quién sabe, ¿verdad? No nos consta. El caso es de que ante esas circunstancias, también en una sucesión se tiene que tomar en consideración la participación de todos. Y esto, compañeros, disculpen que me vaya desviando poco a poquito, pero viene el caso, porque a mí lo que me interesa más que nada es de que conozcan estos puntos estratégicos durante el litigio. Porque en este ejemplo que estoy manejando, si yo soy uno de los hermanos y no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que se cierre el negocio, yo no estoy de acuerdo en que el mini super se lo quede la hermana menor, yo no estoy de acuerdo en que la casa se renta, yo quiero vivir aquí, de hecho yo viví aquí cuando estaba mi madre y yo quiero seguir viviendo, o sea, quiero que mi parte, que se llama parte alícuota, lo que me corresponde, se respete. Todos quieren vender, pero yo no quiero vender, y para que se venda necesitan mi consentimiento. Si han escuchado, me imagino, este tipo de controversias, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer o qué se puede hacer? Todos queremos vender, menos Molcas. ¿Cómo le hacemos? Y luego empiezan los detalles, y es el que menos apoyó, y es el que nunca estuvo presente. O sea, empiezan ese tipo de diferencias. ¿Ante qué? Ante obstáculos que en la práctica nosotros mismos nos llegamos a poner. Entonces, compañeros, les voy a dar la regla general. Nosotros como abogados, siempre al margen. ¿A qué me refiero? Y se los digo por experiencia, y no hay ningún abogado que no haya pasado por esta situación, que en la universidad, en la Facultad de Derecho, se los dijo plenamente, y sí entendí, y hasta nos lo ponen en pregunta de examen, así de sucesiones. Recomendación procesal al momento de llevar una sucesión legítima o intestamentaria. Es la respuesta que les voy a dar. Compañeros, al margen, es decir, no se enganchen, no se involucren a título personal, familiar, más allá de lo que es lo profesional en cuanto a la representación. Representamos a una parte de la familia y estamos ante la situación que les estoy mencionando, y hasta agarramos coraje. No la conozco, pero ya voy a buscarla, voy a notificarla y traigo mucho, ya la voy predispuesto por todo lo que me dijo su hermana, por todo lo que me dijo X familiar. ¿Me explico? Entonces, esto, compañeros, nos llega a afectar en muchos sentidos, que escapan a lo que es nuestro trabajo. Seamos profesionales, como siempre se los he dicho, y tengamos la prudencia suficiente de dirimir las controversias que se van a venir en ese tipo de casos. Porque en cuanto usted, litigando, acepte o le caiga una controversia, un asunto de esta naturaleza, y empiece usted a notar desde el momento en que está la reunión preliminar, que sabe que queremos contratar sus servicios abogado para que nos lleve a cabo el juicio sucesorio intestamentario. Muy bien, lo primero que tiene que hacer el abogado para ver si acepta o no, ¿verdad?, es, ¿sabe qué? Convóqueme a una reunión familiar, los espero en el despacho, o si me pueden recibir la familia, los interesados en su casa a las 6 de la tarde, nos tomamos un café y platicamos. ¿Okay? Si desde ese momento empezamos a notar, porque se nota, compañeros, es inevitable, luego se puede percibir cuando todos están de acuerdo, o bien por ahí hay una situación
una piedrita ahí en el zapato que va a ser un detalle o una limitante. Desde ese momento vamos a saber nosotros, lo podemos tomar, debemos de tomarlo, pues ¿cuál es el problema? Siempre y cuando sigamos y tengamos la capacidad de mantener cabeza fría, de no engancharnos, como les digo, y estar preparados a que nos vamos a ver involucrados en situaciones muy desagradables. Miren, yo sé que, y ustedes me conocen desde que tengo la oportunidad de darles la asesoría, y es sugerencia. Si me hacen caso, yo les puedo garantizar que les va bien. Si no, no hay problema, ¿no? Cada quien. Pero piensa mal y acertarás. Siempre usted, no es que sea uno paranoico, siempre imagínese en un contexto lo peor. ¿Pero por qué? Porque así va a estar mentalmente preparado para cualquier circunstancia. Si no fue lo peor, lo extremo, lo que usted ya va a lo que va preparado, pues es ganancia. O sea, no va a suceder lo peor, y si sucede lo peor va preparado. No sé si me voy a entender. En ese sentido, qué incómodo, qué incómodo. En plena audiencia están las familiares, está uno acá ante el tribunal, ¿no? Me pongo así de espaldas porque recuerde que está uno dirigiendo al juez, y de repente estás tú acá exponiendo tus argumentos y se vuelta uno donde ya se levantó desde allá del estrado, el familiar viene, la agarra del cabello, hija de todo, hipócrita, así, ¿no? En la cámara, o sea, se está filmando la audiencia, son videograbadas. Este tipo de detalles, aventarse cosas, pelearse. Hace un par de meses los juzgados familiares tuvieron que suspender labores, hubo una situación de esta naturaleza, ¿verdad? No pregunten si uno está involucrado, como les dije, es una situación que tocan, ¿verdad? Y se tienen que suspender porque hasta por la misma seguridad del personal tiene que llevar a cabo. Entra seguridad pública, hace las constancias correspondientes y se reanuda la audiencia, y por supuesto se aplican las medidas de aprehensión. La familia, al tratarse de bienes, se convierte en enemigo, bueno, adversario, ¿ok? Y no me refiero únicamente por el interés económico, muchas veces porque traen situaciones de otra naturaleza donde quieren externarlas, pero no es el momento, no es el lugar y no es la instancia. O sea, son situaciones de carácter psicológico, de carácter personal, sentimental, como lo quieran llamar, pero aprovechan el desahogo de una audiencia jurídica para sacar eso de manifiesto, y no es el lugar, no es el momento ni el lugar correspondiente. Sin embargo, esto es lo que ustedes se van a esperar. Acuérdense de un servidor, cuando estén litigando y se encuentren ante una situación donde quieran que usted represente una sucesión intestamentaria y haga lo propio, en cuanto perciba el más mínimo detalle de diferencia, acuérdese de mí, se lo garantizo. Quiere decir que va a haber, si no se soluciona en ese momento, si usted no tiene una intervención directa y les hace entender cuál es el camino y que se pongan de acuerdo, porque ahorita, antes de iniciar la denuncia del intestado, se van a encontrar con este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, compañeros, siempre hay que dejar testamento, es la recomendación, y en caso de que no se deje testamento o no se contemplen todos los bienes, se van a repartir por la vía intestamentaria. Volviendo al testamento público, en este caso se celebra ante notario, ante 2 testigos, y se tienen que llenar los formularios y las requisitorias que les acabo de mencionar del inventario de todos los bienes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Nos vamos más adelante, me voy a brincar obviamente algunos desgloses para que ustedes le den lectura de tarea. Ubiquen ahí en su código civil, si viene de casualidad, un tipo de testamento que se llama público cerrado, ¿no? Público simplificado, público hológrafo. Aparte de chequenlo. Abierto, cerrado, dice. Sí. ¿No viene del código? Viene el público, sí. El público abierto, sí, el cerrado, el testamento público cerrado. Ok. A ver, ¿de qué nos dice ahora el testamento público cerrado? ¿Cuáles son sus características? ¿Quién me apoya con la lectura? Artículo y lectura, por favor.
Artículo 1425. Los que no saben o no pueden leer son inhábiles para otorgar testamento público cerrado. ¿Está ahí? ¿Sí, no? Sí, porque ya seguiría otro. Yo tengo artículo 1407. Firmado mediante decreto número 425-02, publicado en el... Diario Oficial del Estado. Sí. Ok. Si no, había seguido otro tipo. Ahí les va, compañeros. El testamento público abierto, con las características que acabo de mencionar, es que al momento de celebrar la notaría, pónganme atención aquí por favor, se deja la voluntad del testador en sobre, de tal manera de que el mismo notario, al tener conocimiento de la muerte del testador, ok, ya previo pago, aviso, se lleve a cabo una diligencia de sucesión extratestamentaria, extrajudicial. Las cuestiones testamentarias se pueden celebrar de manera extrajudicial o judicial. ¿Cuál es la diferencia? La extrajudicial es que se va a resolver ante el mismo notario público, por así decir la palabra resolver, se va a llevar a cabo, porque el notario público goza o tiene potestad de fe pública, ¿de acuerdo? Entonces, manda hablar, convocar a los herederos en presencia de todos los herederos. ¿Y cómo van a saber cuáles son los herederos? Sencillo, porque voy a ver aquí el testamento y voy a ver quiénes están registrados como herederos, con sus domicilios, sus celulares, como el testador dejó la información. Les va a mandar a hablar en un acto solemne, ahí mismo en la notaría se le va a dar lectura a la voluntad del testador, se les va a mostrar y se va a proceder a la repartición de los bienes en cuanto a la voluntad del testador. ¿Estamos? En el testamento público cerrado, que son los mismos efectos, lógicamente, la única diferencia es de que el testamento se deja bajo sobresellado y se manda a resguardar en las centrales notarías. ¿Cuál es la diferencia práctica? Honestamente, ninguna. Nada más que existe una reserva más discrecional de la voluntad del testador. A lo mejor yo soy bien especial, ¿verdad? Bien muy prudente en mis actos solemnes, y pues yo sé que el notario tiene que ser profesional, pero yo quiero que una vez de que yo haya cumplido con la solemnidad, esté bajo sobre cerrado y se deposite, se consigne, y que no se abra bajo hasta un protocolo que se dé a conocer mi muerte, y lo mismo que acabo de explicar ahorita con el público abierto. ¿Me explico? ¿Eso lo resguarda el notario o las personas? El notario público. El notario público lo remite a central de notarías. Ok, por eso, más adelante les voy a explicar el registro público. ¿Claro? En el caso de mi madre, cuando dejó mi abuela, herencia, lo tenía mi mamá en un sobre, pero cerrado. Sí, pero ese es un duplicado. En tu caso, si tenía sello notarial o era escrito a mano. ¿No recuerdas? No recuerdo. Bueno, lo que pasa es que ese es otro tipo de detalles. Se conservan una copia para que en un momento dado cotejen o se haya manifestado una revocación. Ahorita no, en la siguiente clase vamos a ver los efectos de una revocación. Yo dejé testamento, pero resulta que a quien le heredé todavía no muero y ya cometió ciertos actos, entonces es mi deseo cambiar mi testamento, sacarme del testamento y poner a otra persona. Entonces yo puedo mantener duplicados, pero para que realmente se le dé efectos a esa voluntad, se tiene que hacer ante un notario o ante un tribunal. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Nomás que me estoy adelantando un poquito. Esa es la única diferencia, pero siempre tiene que obrar un testamento ante el notario, y esto lo remite a la central del registro público de la propiedad y del notariado. Cuando
sobre todo en los juicios sucesorios intestamentarios o legítimos, compañeros, cuando nosotros presentamos la denuncia del respectivo intestado, cuando se lo ponemos de conocimiento a la autoridad competente, lo que tiene que hacer la autoridad es que se remitan ciertos oficios. ¿Qué oficios? Se van a remitir oficios primeramente a las dependencias del distrito judicial en el cual se está llevando a cabo la denuncia del intestado. Se tiene que remitir oficio a lo que corresponde el registro público de la propiedad, ¿ok? Y del notariado, en el sentido de que no haya un registro de un testamento a nombre o a bienes de la persona que se supone es el autor de la herencia, ¿de acuerdo? Y finalmente se deja un registro en lo que viene siendo el registro estatal, o sea, Oficina del Registro Público de la Propiedad Estatal y del Notariado en Chihuahua, ¿ok? Esas dependencias, déjenme nada más para compartir, ¿verdad? Para que entiendan un poquito mejor esto que estamos explicando. Estas dependencias, el juez de la causa no está seguro si efectivamente se está llevando a cabo si hay la existencia de un testamento. Entonces no tiene otra opción más que, de acuerdo a lo que marca la ley, girar esos oficios, ¿ok? Esos oficios, compañeros, si no los encuentro ahorita en la mano, se los voy a compartir. De hecho, van a tener que hacer una actividad de relación. Se les llama oficios de información testamentaria. Solicito al oficial del registro civil si tiene conocimiento de dicha actuación de un testamento a central de notarías, y ya si me responden que no, entonces ahora sí podré yo dar paso a lo que es la junta de herederos. A ver si los tengo aquí en la mano, si no se los dejo para la siguiente clase. Bueno, se los voy a compartir junto con los escritos ahorita del WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, compañeros, testamento público abierto, testamento público cerrado. En sí, en la práctica, a pesar de que están reconocidos estos testamentos, ¿qué otro tipo de testamento tenemos ahí en el listado? Simplificado, ¿sí? Simplificado y hológrafo. ¿Ok? Y luego ya vienen los testamentos privados o especiales, ¿verdad? El testamento simplificado, compañeros, es cuando, a la par del testamento hológrafo, se deja una declaración de la voluntad del testador de puño y letra por duplicado. ¿Ok? El testador no quiere no puede llevar tanta solemnidad y decide escribir su voluntad. Me imagino que puede ser el caso del compañero, y cuando va a solicitar que se formalice ese testamento escrito a puño y letra, pues va a tener que redactar 2 ejemplares, ¿verdad?, que se van a resguardar ante el registro público de la propiedad y del notariado. ¿Ok? En ese sentido, simplificado y hológrafo son de las mismas características. Ahí, única y exclusivamente, va a reconocerse el testamento de puño y letra. ¿Ok? ¿Se acuerdan que ahorita les mencioné que hay unos formularios donde ya en el público y cerrado el notario le explica cómo debe llenarlo, se hace la formalidad y se escribe? Acá es nada más la redacción a puño y letra. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si la persona quiere llevar un testamento hológrafo porque desconfía de la razón que sea, pero no sabe escribir o ya no puede escribir? En muchas circunstancias se encuentra postrado, se encuentra enfermo, se encuentra físicamente ya, pues, ¿cómo decirlo?, imposibilitado o imposibilitada para llevar a cabo tal redacción. En esas circunstancias, en presencia de un notario público,
un familiar, un representante, repito, en presencia de un fedatario público, puede llevar la redacción de lo que esa persona esté manifestando, le esté dictando. ¿Me explico? Y va a firmar y se va a hacer que la persona que es obviamente el testador, que no pudo escribirlo, plasme su huella dactilar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. También esto sucede en el simplificado cuando la persona que pretende realizar el testamento está interdicta, o sea, adolece de no tiene capacidad de ejercicio, sin embargo tiene momentos transitorios de lucidez, digamos de que tiene Alzheimer, ¿sí se le llama así? Alzheimer. Entonces, pero hay momentos en los que recobra la lucidez, la conciencia, lucidez. Entonces dice que si se trata previa valoración médica, psiquiátrica, psicológica, no ni desconozco, pero si se acredita que se encuentra en un momento de esto, de que si hay lucidez, ese momento lo puede aprovechar para llevar a cabo la declaración de su voluntad vía testamentaria. ¿Ok? Siempre y cuando, repito, se acredite que lo está haciendo en un intervalo o en un momento de plena lucidez. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia del testamento lógico es de que se resguarda y se realiza directamente o se tramita, para que me entiendan, directamente ante el registro público de la propiedad. Llegue usted, buenos días, buenas tardes, ¿sabe qué? Pues tengo el interés jurídico de llevar a cabo un testamento, tome su turno, ahí espera, ¿verdad? Ya lo hacen pasar a la oficina central, le explican, le dicen cuál es el mecanismo, mire, tiene que llenar esto, pero mire, primero vaya y pasa la reclamación de renta de la a pagar su respectivo impuesto de acto jurídico, ya que vaya, haga el pago correspondiente, regresa, le enseña el comprobante, entonces ya ahora sí comienza a llevarlo todo, hacerlo todo. Bueno, no los quiero rebrujar, ¿sí me están entendiendo? Son sí. Dos tipos. Testamento jurídicamente recomendado. Me reservo. Esto es muy personal. Por eso en el concepto de testamento dice acto jurídico solemne personalísimo. Yo soy muy incrédulo, no, pues yo mejor quiero hacerlo público, abierto o cerrado, pero ante el notario. No, pues yo no me quiero meter en tanto rollo, lo hago leógrafo. Es público la propiedad. Eso ya va a ser cuestión muy personal, pero lo que sí, encarecidamente, ¿verdad? Si es el caso, si tenemos o vamos a dejar bienes para evitar problemas futuros entre la familia, vamos, dejemos testamento. Adelante. Escuché un día que tiene validez algún video o algo así que diga los bienes que deja. Ok. Una persona dijo, no, pues un video que me haga. Estoy hoy postrada y me están grabando. Dejo mis bienes de viva voz, incluso siempre y cuando la gente Orduño se case con la gente Cárdenas, si no, por un ejemplo, ese tipo de situaciones que vemos en novelas, que vemos así, o que la gente de buena fe lo deja como testimonio, nada más tiene validez probatorio para ratificar lo que acabo de explicar. Si no se dejó un testamento como tal, público abierto, público cerrado, simplificado, hológrafo, en lo que les acabo de explicar, y si ese video, como lo que usted pregunta, es exactamente, coincide, es para cotejar la voluntad que obra aquí, se toma nada más en cuenta para ratificación, pero si no existe lo anterior y nada más está el video, no tiene validez, sería una disposición intestamentaria. Si tiene validez es el testamento. No hay testamento, muy bien, entonces se procede a repartir por la vía sucesoria intestamentaria. Y eso no serviría si llegara a fallecer la persona y no dejara testamento, no serviría para el juicio intestamentario. No. Fíjese, ¿no? O sea, ahí en el video yo estoy diciendo plenamente cuál es mi voluntad y no dejé testamento alguno. Y se lo voy a mostrar, mire, es que aquí está la persona. El juez va a ser muy respetuoso, lo va a leer, lo va a escuchar, no va a lugar, ya que no existe el documento personalísimo denominado testamento exigido por la legislación. Lo que dice usted, la ley es muy clara, si no está aquí, pues no. ¿Sí me explico? Pero se los tengo que decir porque miren,
volvemos a lo mismo, sobre todo cuando nos toca representar los intereses familiares y están encontrados o hay contextos que se están entremezclando, que no deberían, pero son inevitables. Es que como abogado, pues usted, mire, ni modo que se haya fabricado el video, o no qué sé yo. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero la ley establece, ahora no se está perdiendo nada. Sí se le va a dar un destino a ese patrimonio, pero vía sucesoria y testamentaria. Pero ¿cuánto sucede eso? Porque en ese video, pues le dejo a Rubio todos mis bienes, pues yo Rubio voy a ir, no que me salgan con que como no se dejó el testamento, sino que nomás está el video, por Rubio la va a salir gordo, ¿verdad? Y va a estar enojado, pero la ley es muy clara. ¿Sí me explico? Y luego con la inteligencia artificial. Ahí ya tendríamos que ver, ¿verdad? Que sí se puede en un momento dado, falsificar. sí, antes tendría que recurrir a un medio de objetar la prueba, ¿verdad? En el sentido de que no podríamos, o sea, que yo diga, no quiero objetar ese video porque pues está manipulado. Para empezar, se supone que falleció a tal fecha y ahí se ven indicios de éxito. O sea, así, yendo a los extremos, pero sí se puede manifestar la función de pruebas en ese sentido. Por eso, al igual, no vamos a entrar en controversias. Pues, ¿hay testamento o no hay testamento? Sí, hay testamento, aquí está, muy bien. Aquí dice el testamento. Oiga, pero yo hice el video, no importa, lo que dice el testamento es lo que importa. Nada más. No hay testamento, ok, procede la sucesión legítima o intestamentaria. Punto. ¿Ok? Y me voy a adelantar poquito. ¿Qué pasa cuando, bueno, es muy difícil, así como cuando les expliqué, ¿se acuerdan? Los bienes vacantes, bienes inmuebles que no tienen dueño cierto conocido. Pero ya ahorita todo tiene dueño y lo que no, ya el Estado se lo adjudicó. ¿Cierto o no? Sí. Pero que digamos que por ahí exista una posibilidad entre un billón, un trillón, ¿verdad? De que exista un bien vacante. También puede darse el caso de que una vez que ya se hizo una sucesión intestamentaria, o sorpresa, resulta de que sí había un testamento ilegalmente completo. Se les pasó, se les traspapeló, qué sé yo, pero se permita y nada que ver la voluntad del testador, como se tuvo que hacer la repartición o la sucesión intestamentaria. ¿Qué va a pasar ahí? Se revoca. Después, los comento, nada más me adelanto para que también lo contemplen. Porque ahorita los saturo de información y después no puedo llevar el orden que tengo programado. ¿Sale? Nada más para que lo tomen en cuenta. Compañeros, preguntas hasta aquí sobre los tipos de testamento público abierto, público cerrado, el testamento simplificado y el testamento hológrafo. Claro, por supuesto que ustedes le van a dar la respectiva retroalimentación y lectura de esos artículos en su casa. Pero antes de continuar, les doy la oportunidad de que me pregunten. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, por ahí tenemos también otro tipo de testamentos, digamos, especiales o privados. ¿Ok? No sé si por ahí ustedes puedan de casualidad encontrar si el Código Civil habla de un testamento militar, un testamento marítimo. Chequen, por favor. Sí, habla. ¿Qué nos dice? ¿Qué tipo de testamento? No lo tengo aquí luego, pero lo vi en el índice, ahorita que lo estaba buscando. A ver, chequen. Hay que aprender a manejar sus legislaciones, a ver, digitalmente, materialmente. ¿No? ¿A qué artículo, compañero? En el artículo 1484, marítimo. A ver, pero 1500, ¿qué hizo usted, compañero? 1579, 1582. Eso, muy bien. ¿Sí? ¿1500 qué? 79. ¿Qué nos dice el artículo 1579? Vamos a empezar con eso. A ver, más que nomás lo busqué, sí, que lo busqué. Injustia. Es que eso. Artículo 1500 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Mire, es que aquí está, del testamento militar y marítimo, del 1484 al 1490. Sí, es que ese es del Código Civil del Estado de Chihuahua. A ver, entonces, Cornelio, ¿nos apoya, por favor? Sí. Vamos a iniciar. Disculpe que me siente la 1484. A ver, adelante, por favor.
Sí, déjeme. Vamos a escuchar, compañeros. Sí, ¿por qué? 1484. Adelante. 490, ¿no? Sí. Nosotros, ¿cuál dijo usted? En el Código Civil del Estado de Chihuahua. Sí, 1490. 1400 ¿qué? 90. A ver, 1490. ¿Qué nos dice? ¿Lo lee? Sí, por Sí, favor. lee. Dice, el testamento militar y el marítimo otorgados conforme a las disposiciones del Código Civil Federal producirán efectos en el estado de Chihuahua respecto a las disposiciones testamentarias que deben ejecutarse en este Artículo. artículo reformado mediante decreto. ¿Qué artículo es? 1490. Y hasta ahí termina lo que. Ya sigue capítulo 1, artículo 1491, y si la sucesión legítima se abre cuando no hay Ok. testamento y todo. Muy vas a hacer cachito bien. Sí, muy bien. Antes de entrar al tema de sucesiones, ¿verdad? Ya como tal. Sí. Ok, se los voy a simplificar. Ustedes de tarea van a investigar en el Código Civil del Estado de Chihuahua. Ok, esta es la tarea general para ya no revolucionarnos. Me van a investigar todo lo referente al testamento público cerrado. O sea, primero lo que es testamento en general, que ya lo digo, pero le van a dar una retroalimentación. Primero, testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento simplificado, Hológrafo. y luego van a investigar también los testamentos privados especiales, como es el testamento militar, testamento marítimo y todo lo que encuentren de testamentos específicos, ¿de acuerdo? En este momento les voy a explicar la característica en común o general de este tipo de testamentos privados o especiales. Se escucha muy, ¿cómo decirlo? Muy ridículo, muy sacado de ficción, pero compañeros, la ley no se puede dar el lujo de descartar o dejar situaciones sin regulación, por más que el contexto parezca pues imposible o que no vaya a suceder. No, ¿sí me explico? Les comentaba yo en la clase pasada que hay películas, ¿verdad? Yo a veces tomo de referencia, no reconozco películas, pero es para ejemplificar. Está, por decir, una de mis favoritas, Rescatando al Soldado Ryan, ¿verdad? No sé si entiendo por qué verla. Siempre que uno de los elementos de la tropa, del pelotón, pues es victimado antes de morir, con la última fuerza, lo que intenta, ¿no? Si un compañero lo saca, es que en sus bolsillos tienen una hoja. A veces no entendemos, ¿y esa hoja qué? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Es dinero o no? Es su testamento, su última voluntad. Estamos en tiempos de guerra, ¿verdad? Y yo, digamos, de que el día de mañana, como está ahorita la situación, la primera y segunda reserva de las tropas del Servicio Militar de México sean convocadas a unirse a un frente. Para eso es el servicio militar. Y constitucionalmente todos estamos obligados, en tiempos de alguna acción bélica de esta naturaleza, a entrarle, salvo causa justificada. Pero como yo soy un patriota, yo no voy a andar escudándome ni amparándome para no participar, claro que me he visto a las Fuerzas Armadas, porque de un día para otro, mi patria me necesita y ahí voy a estar. El caso es de que no me dio tiempo, de antemano yo sé que me van a matar, pero no me dio tiempo de llevar a cabo mi testamento, ¿ok? Estoy reconocido como militar activo en ese momento y yo pienso futuro y hago un escrito, así llamado tipo hológrafo. Y ya me victimizan, me disparan, ¿verdad? Y así la hoja toda ensangrentada, así, ok, con vísceras si quieren. Es mi voluntad. Y la toma mi compañera que trabaja en la fuerza, si sobrevive o si no sobrevive tampoco, otro compañero toma, así se va. Por eso les dije que se escucha absurdo. Esa voluntad, independientemente del contexto, por más extremo, es jurídicamente Legal. Marítimo. No estamos en tiempos de guerra, soy un marinero.
¿ok? Y por alguna circunstancia se supone que los marinos saben el trayecto, su destino y que van a regresar. Pero por alguna circunstancia yo, marinero, me perdí y quedé en un mar abierto y pues obviamente yo no contaba con esto. Bueno, agarro una botella, escribo mi voluntad, me echo al mar, ¿verdad? Para que se vaya a quien encuentre. Sí, muy ridículo a lo mejor, para esa voluntad tiene plena certeza jurídica. Disculpen que lo haya explicado con estas palabras, pero cuando le den lectura a ustedes que investiguen las características, así lo van a entender. Se puede escuchar, hasta nos podemos reír, pero pónganse en un contexto real. Imaginen que usted es ese marinero que quedó en mar abierto, ¿ok? Imagínense las circunstancias. Bueno, aparte de hacer una carta a lo mejor a su familia, ojalá que llegue esto a manos de mi familia ante una frustración, ¿verdad? Bueno, muchos dirán, pues se va a limitar nada más a explicar o a expresar algo a la familia, ¿verdad? Que se anda preocupando por los bienes. Bueno, pues si se llega a preocupar y decide plasmarlo, aprovecho esta situación para que yo, una vez de que ya me desahogué, que mis bienes se repartan de esta manera. Bueno, lo mismo, nos podemos reír, pero si llega a darse esa circunstancia, se va a tomar como un testamento plenamente válido. Si no lo menciona, si nomás se encuentra una expresión de sentimientos o nunca se encuentra nada, entonces se va por la vía sucesoria intestamentaria. ¿Sí me explico? Entonces la ley es abarca todo tipo de contextos o circunstancias. Repito, nos podemos reír, se nos puede hacer algo ridículo, pero pónganse los zapatos de este ejemplo a título real, puede suceder. Si se encuentra en una botella o algo así flotando. Por eso, pues yo la pongo en la botella, ahí te va a bajar allí. ¿Ok? No voy a decirlo tampoco, porque aquí sí sería una falta de respeto de que voy a ponerlo en un águila, en una paloma, y bueno, no, eso no va. Estamos hablando de un contexto real. ¿Ok? En el militar me ultimaron, pero yo lo escribí, ¿verdad? Se encuentra. Si soy marino, algo que navegue o en el buque, en el barco, qué sé yo, ahí lo dejo, se respeta. ¿De acuerdo? Los noto un poco incrédulos, la verdad. Pues es que ahí en el mar se llega a hundir el barco. Pues sí, por una botella, pues sí, se me ocurre, así me lo explicó mi licenciado Esquivel. Sí, que otra manera se puede hacer. Pero, por eso le digo, por eso pues, nunca va a llegar a su destino y al último pues se va a tener que hacer índice. Pero si llegase a hacerse y se logra rescatar, la ley no está contemplada. Así como ahorita les dije, si todavía existe un bien inmueble sin dueño, es muy difícil, pero no imposible. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? ¿Sí, compañeros? Sí. Muy bien. Bueno, con esto, a grandes rasgos, terminamos de ver todo lo que corresponde a los testamentos y tipos de testamento. Les encargo mucho que ustedes en su casa le den lectura a lo que marcan los artículos. Ahora sí, ya que vimos este aspecto, tenemos que entrar a la explicación formal de lo que es el juicio, de lo que son las sucesiones como tal. Sucesión testamentaria y sucesión legítima o intestamentaria, que es el siguiente tema, ¿verdad? Sí. Ahí donde nos quedamos, De la que sucesión. comprende, a partir de qué artículo dijimos del Código Civil del Estado de Chihuahua, De la sucesión. donde comienza el tema de las sucesiones. Del 1491. Ok. ¿Alguien, por favor, que me ayude? ¿Intestamentario o testamento? Vamos en la sucesión legítima. Sucesiones, de las sucesiones, ¿no? Ajá. Sí. Del Código Civil del Estado de Chihuahua. Sí. ¿Sucesión legítima qué? Sí. ¿Así? Sí. Vamos con lo que es la sucesión legítima. Léelo. ¿Quién me apoya, por favor? Ten, mira. Ahí está. Aquí lo tienes también. Ah, ok. No, Aquí. ahí está bajito, mira. Artículo 1491. 1490. Sucesión legítima. La sucesión legítima se abre, número 1, cuando no hay testamento. 2, cuando el testamento otorgado es nulo o perdió su validez.
3. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. 4. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. 5. Cuando el heredero muere antes que el testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, si no se ha nombrado subtítulo ni hay quien tenga el derecho de acrecer. Y ya seguiría el artículo 5. Muy bien, gracias. Si se fijan, ahí se mencionaron cosas de las que ya expliqué, ¿verdad? Sí. De la repudiación, de que en su momento no se contemplan todos los bienes. Antes de continuar, hay una tarea que sí me interesa que investiguen para no batallar al momento de explicarla. Vamos a investigar, ponemos ahí si gustan, por favor, la tarea, investigar. ¿En qué casos, ahí mismo en el Código Civil del Estado de Chihuahua, vamos a investigar? Sí. Investigar en qué casos un testamento es declarado inválido, nulo, inoficioso. Inválido, nulo o inoficioso. ¿De acuerdo? En esa tarea vamos a encontrar también sobre la condición impuesta por el testador, que es lo que mencionaba yo ahorita, que hay condiciones que no se van a tomar por no puestas. ¿Ok? Mi deseo es, y lo dejo plasmado en el testamento, no en el video, no como en el ejemplo que mencioné ahorita en el video. Yo hago un testamento ante notario o lo hago un ógrafo, como ya lo expliqué, plenamente válido, pero yo pongo como condición de que dejo mis bienes al agente Orduño siempre y cuando se case con el agente Carlos. Esa será mi condición para que mi voluntad se lleve a cabo. Se toma por no puesta, porque yo no puedo condicionar una situación de hecho o de estado civil hacia la persona que pretendo declarar como beneficiaria o heredera, ¿verdad? Lo único que se hace es que al momento en que yo esté celebrando la transcripción de mi testamento, me va a decir notario, esto no lo puedes poner. ¿Okay? Esto no tiene lugar. Y si yo me aferro, pues no voy a decir me aferro, porque hay gente que de acuerdo a sus usos y costumbres, sobre todo cuando es en materia ejidataria, es que esto es mi voluntad y quiero que la ponga y que al último, ya cuando el notario le explica todo, para evitar controversias, pues, lo voy a poner. Pero se hace una anotación ahí de que se apega al numeral tal del artículo de tal legislación en la cual se dice que se toma por no puesto. Es decir, que al momento en que yo muera, agente Orduño, usted es declarada como beneficiaria o heredera, nada más porque la plasmó esta persona. Y no se tiene Y no le va a mencionar siquiera que había una condición a cumplir. Se toma por no puesto. ¿Me explico? Entonces también eso ahí lo vamos a encontrar en la tarea, pero sí es importante que ustedes vean en el contexto del Código Civil cuáles son ese tipo de modalidades, circunstancias que la misma ley establece y que las considera por no puestas. Esto yo lo manejé con un ejemplo para que fuera entendible, pero qué tipo de circunstancias de hacer o no hacer, que a lo mejor yo de muy buena fe considero que es justo, pues si les estoy dejando toda una riqueza, ¿verdad? Por lo menos que pueda hacer es cumplirme este capricho o qué sé yo, porque a veces son caprichos. Vamos a usar estas palabras para entenderlo. Y la ley no puede contemplar situaciones que mermen, limiten u obliguen, condicionen derechos, libertades o misiones de una tercera persona, nada más porque ha sido considerada a título de heredera o legataria. ¿Estamos? Ahí lo vamos a encontrar. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, como acabamos de ver todo lo referente a los testamentos, ya sabemos que para poder cumplir con la voluntad del testador es, una vez de que el testamento es legalmente existente y que fallece el autor del testamento, el autor de la herencia, que se le denomina de cuyus, ¿se acuerdan que se los mencioné? Sí. De cujus, pero es de cuyus, así
pronuncia. Ha llegado el momento de cumplir con la voluntad del decurius. Todos están citados tal día a tal hora ante la notaría número tal a efectos de hacer la apertura y declaratoria de la voluntad testamentaria a bienes de Armando Arroyo Flores. El notario les hace una cita. ¿Y de qué se trata? Su papá, su hermano, su hijo dejó testamento y usted está contemplado. Le dejo cita personal a cada una de las personas que están incluidas en el testamento. ¿Estamos de acuerdo? Lo cito y en un acto solemne a una notaría tiene que ser una cita especial, puerta cerrada, con su solemnidad, ¿verdad? Estando presentes los dos testigos y nada más quienes están involucrados o están contemplados en el testamento. Yo soy el notario, abrimos, es como una audiencia, ¿verdad? Y se empieza a hacer lectura textual de la voluntad del testador que obra en el testamento. ¿Estamos? Acto seguido, una vez de que todos están ya, se dan por enterados, o tienen conocimiento de lo que es la voluntad del testador, procede a lo que es la adjudicación. ¿Y qué es la adjudicación? Porque bueno, si a mí me dejó esa casa, procedemos a que esa casa pase a posesión material y jurídica de mi persona, o sea que ya yo pueda disponer de lo que el testamento me dejó el autor de la herencia. ¿Ok? ¿En qué sentido? Escriturar, cambiar de propietario. ¿Me explico? En ese sentido. Porque el testamento va a salir y como se tiene que hacer un cambio de propietario en una notaría o en otra, si usted quiere, pero con una evidencia del testamento le va a servir como si fuera una sentencia para poder hacer una nueva escrituración y cambio de propietario. Nosotros sabemos que tratándose de bienes inmuebles, todo se tiene que hacer ante el notario público. ¿Ok? Se hacen todos esos trámites que ya le vamos a llamar trámites de naturaleza administrativa para que ya se pueda ejecutar y finiquitar la voluntad del testador. ¿Ok? Se supone que ahí ya todo el mundo tuvo conocimiento de lo que le dejaron. Si alguien quiere repudiar lo que le dejaron, ahí mismo ante el notario puede repudiar, tiene la facultad, porque ya sería una testamentaría extrajudicial. ¿Me explico? Entonces ahí el notario puede dar fe pública de que una de las personas herederas no tiene interés en lo que se le dejó, aunque haya sido la voluntad del testador, y ahí lo que tiene que hacer el notario es entonces que manifieste de viva voz a quién se lo quiere dejar o cómo quiere que se reparte. Y esta es una situación doctrinal, ya que lo menciono, que puede parecer contradictoria, porque si esa fue la voluntad del testador, si yo quisiera haberse dejado a la gente al niño, pues se lo hubiera dejado, ¿verdad? Que es mi hermana menor, digamos. Entonces yo dejé una parte a todos, igual que uno de mis hermanos no quiere y repudia a favor de ella. Dirá usted, pues si su voluntad desde un principio hubiera sido dejárselo a ella, pues lo hubiera hecho, ¿verdad? Ahí estamos faltando o no estamos cumpliendo con la voluntad original del testador. Es lo que diría la gente, ¿verdad? Error. Estamos cumpliendo porque yo le estoy dando a conocer cuál es la voluntad, pero volvemos a lo mismo. La ley no me puede obligar, que es muy raro la gente que desaiga o desprecie una herencia, pero si sabe que pues yo no quiero, no me va a obligar, agradezco mucho, padre, te lo agradezco, ¿verdad? Pero no quiero, mejor que mi parte se la den a ella, y esa es mi voluntad. Entonces eso es lo que a fin de cuentas, una vez que yo le dé a conocer la voluntad original del testador hacia la persona beneficiaria, heredero o legatario, y la repudia, bueno, ya tuvo conocimiento de la voluntad, ya es decisión de él, y se la va a tener que ceder a algunos de los demás. ¿Ok? O bien, para evitar controversias, en casos muy especiales, últimamente lo que hacen los notarios, tómela, deje que se termine el procedimiento, recíbala, que se la adjudique,
Cerramos esto y ya ustedes se la regalan o se la ceden, pero ya en un trámite distinto. ¿Me explico? Ese es el otro camino. Pero en un momento dado, lo que quiero darles a entender es que realmente no se contradice porque se le dio a conocer, se contradice cuando no se le manifiesta a esa persona cuál fue la voluntad del testador. De una manera que tuvo conocimiento de la misma y aún así desea no aceptarla o repudiarla, bueno, ya operarán los mecanismos que les acabo de decir. El último es lo más idóneo. ¿Ok? Me lo adjudico y ahora sí, cámara. O te lo cedo, te lo dono, te lo dejo, no qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Okay. Es interesante, ¿verdad? Les digo que está todo muy claro. La controversia, repito, es al momento de llevar precisamente un juicio sucesorio legítimo o intestamentario, que es el que estamos a punto de iniciar la explicación. Todo lo que acabamos de explicar es relacionado a un juicio sucesorio ¿qué? Testamentario, ya sea extrajudicial, que se celebra ante un notario público, o bien que se puede celebrar ante un tribunal. Repito, la incógnita que a veces como abogados se nos presenta, bueno, porque, dígame. Bueno, el testamento intestamentario, testamentario, a fuerzas tiene que hacerse delante del juez. El juicio sucesorio testamentario, cuando hay un testamento, Sí. se puede llevar a cabo, como lo acabo de decir, dar de conocer la voluntad del testador y repartir los bienes, se puede hacer ante el notario o ante el tribunal. Su mamá dejó un testamento, fue al notario, fallece, yo soy el notario, convoco a los herederos, hago la solemnidad que acabo de explicar, les doy a conocer cuál es la voluntad de la testadora y ya cada quien sabe lo que le corresponde. Les pregunto yo, ¿quieren proceder a la adjudicación de esta disposición testamentaria? La pueden hacer aquí ante notaría mediante un procedimiento extrajudicial o si quieren hacerlo ante un tribunal civil. ¿No? ¿Sabe qué? Tomamos la decisión de hacerlo ante usted, o ¿sabe qué? Si lo queremos hacer ante notaría, pero no con usted, con otro notario. Ok, tengan, les hago entrega del testamento, yo ya cumplí con la voluntad, están los testigos, se levantó la constancia y queda cerrado, y ustedes tendrán que contratar a un abogado para que abran o inicien el juicio sucesorio testamentario en otra notaría, o bien en otra notaría si lo quieren hacer extrajudicial, o bien ante el tribunal competente, que les digo, en algunos estados es el tribunal o juzgado familiar y en otros es el juzgado civil. ¿Quién va a determinar eso? La ley orgánica del Poder Judicial de ese estado o de esa entidad federativa. En el caso particular del estado de Chihuahua, de la entidad federativa de Chihuahua, todo lo que tenga que ver con sucesiones, testamentos o juicios intestamentados, la autoridad competente, judicialmente hablando, es un juez o un juzgado tribunal civil. Si usted dirige o solicita o hace la denuncia a un intestado ante el juez familiar, aquí en el juzgado le van a dar para atrás. Le van a decir que no, el juzgado familiar no es la autoridad competente, sino el juzgado civil. Hasta nuevo aviso, porque recordemos que el próximo año entra en vigor en toda la República Mexicana tiene hasta el 2028. La nueva ley, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se homologa, ¿saben qué? En toda la República todos los juicios sucesorios se van a promover o tramitar ante el juzgado civil. Bueno, entonces todos parejos con el juez civil. O bien, todos los juicios sucesorios se van a tramitar ante la instancia, ante la autoridad tribunal familiar, entonces todos vamos a dirigirlo hacia el juzgado familiar. Pero entre mientras, en el estado de Chihuahua, aquí es al juzgado civil. ¿Estamos? Sí. No se les olvide. Adelante. ¿Cómo se da cuenta un notario cuando la persona falleció y ya tiene que hablar eso todos para el testamento? O sea, de quién avisa que no está. Va usted y cómo voy a tener conocimiento si no me entero a quién fallece en mi comunidad, ¿sí?
bueno, ustedes saben de antemano que con las tecnologías soy un poquito reservado con eso, pero hay una plataforma, así como se puede tener acceso al registro público de la propiedad. Nosotros sabemos de antemano que cuando fallece una persona se tiene que se tiene que expedir inmediatamente un certificado de defunción. Que a su vez va a generar la posibilidad de tramitar un acta de defunción, ¿verdad? Entonces, los notarios públicos, al ser fedatarios y que lleven a cabo algún servicio como los que acabo de explicar, pagan vamos a llamarle una membresía para que a la hora en que se actualice en el sistema del oficial del registro civil estas circunstancias de defunción, me llegue una notificación de que tal persona acaba de fallecer y esa persona yo solicité que se me informara porque la tengo bajo un resguardo de como un cliente. Sí, palabras más palabras, sí. Pero ese es el mecanismo, ¿ok? La otra es, ¿verdad? Que a su vez, probablemente el autor del testador, antes de fallecer, sabe que dejó testamento, o todos saben que la familia sabe que dejó testamento. ¿Qué les importa? No les voy a decir qué dice, pero dejó testamento, cuando me muera vayan con el notario tal, ¿ok? Y va un familiar y le notifica, sabe que acaba de fallecer mi mamá y yo acaba de decir que efectivamente aquí dejó testamento y ya también me lo avisa. Son las dos maneras. ¿Sí me explico? Sí. Así es como opera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se podrá saber si fallece la persona y si no dijo que dejó testamento? Sí. ¿Se puede? Sí, si no dijo que dejó testamento, ¿qué opera? El primer ejemplo que mencioné fue que no dejó. O sea, que pues, no se sabe si dejó o no dejó. Ok. Si dejó, vamos por partes. Si dejó testamento, si acudió ante un notario o siendo ante un notario o ante el registro público de la propiedad, opera el mismo mecanismo que la notaría. Le van a notificar, ¿sabe qué? Hay un testamento que dejó en vida esta persona. Usted no sabía, ¿verdad? Bueno, pero hacemos ese conocimiento. En caso de que exista un testamento como tal, si no dejó testamento, entonces se trata de un posible juicio sucesorio intestamentario. ¿Y qué procede? Los familiares tienen que presentar la denuncia del intestado. Y una vez que se recibe la denuncia del intestado, se tienen que girar los oficios que ahorita estaba buscando, pero que no los tengo a la mano, que se los voy a compartir, donde el juez va a girarle instrucciones al registro civil, al registro público de la propiedad, al registro público estatal, que le tengan a bien informarles si en sus archivos o registros tienen conocimiento de una disposición testamentaria o de un testamento a nombre de tal persona. No tengo nada registrado. Pues quiere decir que no dejó testamento. Ya descartamos la posibilidad de que lo haya dejado. Entonces, ahora sí, a darle seguimiento a